Jóvenes, buenas tardes. Señoritas, buenas tardes. Les saluda el profesor Elmer Satalay, profesor del Colegio Bertolt Brecht. Antes de iniciar con nuestra sesión correspondiente a la semana 6 del curso de Matemática 1 del cuarto año de secundaria, quisiera hacer llegar un saludo fraterno a todas las familias que conforman nuestras tres sedes, nuestra sede colonial, nuestra sede de Caraballo, nuestra sede de San Juan del Lurigancho. Y esperando que se encuentren muy bien de salud. Bueno, ahora sí, para comenzar nuestra sesión, antes vamos a presentar nuestras competencias y nuestras metas de aprendizaje. Nuestra competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Nuestras metas de aprendizaje representan las características de una población mediante las medidas de tendencia mediana, en este caso para datos agrupados y no agrupados, e interpreta los resultados para la toma de decisiones. Jugando nuestra situación, vamos a llamarla en esta ocasión, jugando baloncesto en mi tiempo libre. Y dice lo siguiente: el baloncesto nació en Estados Unidos en el año 1891, lo inventó un sacerdote canadiense llamado James Naismith. Este sacerdote viajó a Massachusetts, Estados Unidos, como profesor de cultura física. Una vez allí observó que las bajas temperaturas no permitían practicar deportes al aire libre. Así surgió el baloncesto como deporte que se podía practicar en recintos cerrados. El objetivo es introducir el balón o la pelota en el aro, cesta o canasta del equipo contrario, que se encuentra ubicado a 3,05 metros de altura. De ahí que nosotros observamos que los equipos de básquet están conformados por personas de talla alta, no son altos los jugadores de básquet. Y en cierto colegio se desea formar un equipo de baloncesto, para lo cual se presentaron 39 alumnos a una clase. Y de ellos se han obtenido las siguientes tallas expresadas en centímetros. Ahí están, miren las tallas de los 39 alumnos. Con la información presentada me piden responder lo siguiente. Primero, necesitamos solo 20 alumnos y tienen que ser los más altos. ¿Cuál sería la cantidad que tomaríamos como referencia para calcular o para ubicar a estos 20 alumnos? Pregunta B, ¿cómo calculamos esta cantidad de referencia para separar a los 20 alumnos más altos? C, interpretar el resultado del valor de referencia para separar a estos 20 alumnos. Y D, si un alumno de 171 centímetros se incorpora a la clase, ¿cuál sería el nuevo valor de la mediana? Y por último, ¿entre qué tallas se encuentra la mitad más baja y entre qué tallas se encuentra la mitad más alta al incorporarse este nuevo alumno? Tenemos que argumentar nuestras respuestas. Entonces vamos a analizar. Analizando datos. La situación me presentan 39 datos, que son las tallas, ahí están, y si observo están desordenadas, ¿no? Entonces, como me piden los 20 alumnos más altos, para eso primero vamos a ordenarlos, ¿sí? En forma creciente. Ahí está ordenado en forma creciente, de menor a mayor. Observo que tengo 39 datos y me piden los 20 últimos. Observo que los 20 últimos comienzan en este valor que está de color rojo, que es el 158. Desde acá hasta el último valor de la talla son 20 alumnos. Entonces, esta cantidad de rojito es mi cantidad de referencia, ¿no? A partir de acá yo estoy contando a los 20 alumnos que me solicitan. Entonces, lo que voy a hacer ahora es relacionar, ¿no? Relacionar ese valor de 158 con los 20 alumnos que me piden. Por eso, luego de ordenar, observo que los 20 últimos son los más altos del grupo, ¿no? Puedo observar, son los 20 últimos. Y por definición de mediana observamos que este sería el término central, el término que está al centro. Mira, este de rojo es el término central y ese término central es lo que conocemos como mediana. ¿Qué es la mediana? Es aquel término del conjunto de datos que se encuentra al centro de todos, en la mitad, en el punto medio. Ahí está. Por eso entonces definimos la mediana así. Además observa que este valor divide al total de datos en dos grupos de igual cantidad de datos. Así es, mira, este es el término central que es conocido como mediana. Antes de él tengo 19 datos y después de él tengo 19 datos más. O sea que este valor
lo ha dividido en dos grupos de igual medida, ¿no? De igual cantidad de datos en esta ocasión, ¿no? 19 datos al inicio y 19 datos al final me dan 38, más el término que está en el centro serían 39 datos, ¿correcto? Ahora tenemos que relacionar este 158, con los datos que me dan en el problema. Entonces voy a la parte de operacionalización. ¿Qué voy a observar ahí? Se puede observar que los 20 alumnos más altos son los 20 últimos que obtenemos, luego de ordenarlos en forma creciente, y se puede observar que estos comienzan con la cantidad 158, y además que es la cantidad que se encuentra en la parte central, ¿no? Se observa también que el dato igual a 158 está ubicado en la posición 20 del total de datos ordenados en forma creciente. Entonces, también podríamos calcular la mediana conociendo la cantidad de datos. En nuestra situación observamos que son 39 datos. Es una cantidad impar. Entonces, ¿qué podríamos hacer? La posición de la mediana, en este caso el término central, es igual a 39 más 1 entre 2. ¿Qué quiere decir? El término de posición 20 es aquel que contiene a la mediana. O sea, estoy calculando la posición, relacionando mi cantidad total de datos con el término que se encuentra al centro. Y observo que al sumarle 1 a mi cantidad de datos y dividirlo entre 2, obtengo el término central. Así es, el término de posición 20. Y justo es la mediana, que es igual a 158. Entonces la mediana es el término que se encuentra en la posición 20 y le corresponde a la talla de 158 centímetros. Ahí está, ¿ven? Eso es lo que ha ocurrido. Nosotros lo hemos podido relacionar. ¿Cómo? Con la cantidad de datos. Como hay 39 datos, al sumarle 1, observo que da 40 entre 2, 20. Y si cuentas desde el inicio hasta el término central, este 158 es el término de posición 20, como lo habíamos observado al inicio cuando analizamos los datos, ¿sí? Entonces, miren, ahí está. También observen, miren, el término 158, que es el término central, ahí está, dividí en dos grupos. Acá están los 19 datos más el valor del centro que le estamos denominando mediana, me dan el total de los 20 alumnos con más altura. Entonces ahí estoy observando que a partir de la mediana hasta el final tengo la cantidad total de alumnos que necesitaba con la altura mayor del grupo. Y mira, justo ese 158 es la mediana. Ahí está, es la mediana. Entonces yo podría indicar que la mediana es 158, como ya lo habíamos indicado, ¿no? Entonces vamos con la segunda parte que me dice, si se incorpora un nuevo alumno de 171 centímetros, ¿cuál es la nueva mediana? ¿Cuál es el nuevo valor de la mediana para este dato que se ha adicionado, ¿no? ¿Cuál es este nuevo valor? Entonces vamos a ver, aumentó en 1. Entonces ya no hay solo un elemento en el centro. Ahora, por ser una cantidad par de datos, porque habían 39, al adicionar 1 se convierten en 40 la cantidad de datos. Entonces no hay un término central, hay dos términos centrales. Ahí está. ¿Cómo relaciono estos términos centrales con la cantidad total de datos? Entonces, al incorporarse a un alumno más, observo lo que les había comentado, ¿sí? Hay dos términos en el centro, ¿sí? Por lo tanto, ahora el valor de la mediana para este tipo de casos en el cual la cantidad de datos es una cantidad par, la mediana se calcula como la semisuma de estas dos cantidades, ¿sí? Además, estos dos valores dividen al total de datos en dos grupos de igual cantidad de datos. Observa. Y para ubicar la posición de estos dos valores, hacemos el siguiente procedimiento. Mira lo que vamos a hacer, pero también teniendo en cuenta lo que decía, ¿no? Divide en dos grupos, mira. Los de guinda con el 58 son 20 y los del 158 hasta el 171 son otros 20. O sea, estos dos valores sí dividen en dos grupos de igual cantidad de datos, incluidos
ellos dos. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hacemos esto? A ver, vamos a observar. La posición de estos dos datos, nos van a servir para calcular la mediana. ¿Cómo va a ser? El primer dato va a ser la cantidad de datos entre 2 y el otro va a ser la cantidad de datos sumado con 2 y también dividido entre 2. ¿Cómo es eso, profesor? Mira, entonces yo reemplazo los valores. Cantidad de datos tengo 40, entre 2 me da 20. Entonces, el primer valor o el primer término central es aquel que está en la posición 20. Por eso hablamos de posición, está en la posición 20. Y el otro término que está en el centro, que también voy a necesitar para calcular la mediana, es el término de posición 21. Ahí está. Entonces ubico esos términos. Término de posición 20, 158. Término de posición 21, también 158. Entonces, el valor de la mediana va a ser la semisuma. 158 más 158 entre 2 es 158 centímetros. Esa es la talla del jugador, del alumno que está al medio de todos, ¿no? 158, ese es el valor, Y tenemos dos valores en el centro que me van a ayudar a calcular el valor de la mediana. Ellos dos me van a ayudar a calcular. No necesariamente en todos los problemas van a ser ellos dos el valor también de la mediana. Hay casos en los que no va a cumplir. En este caso cumplió, ¿no? Que la semisuma también sale 158, ¿ya? Entonces, vamos con esta parte que le hemos llamado respuesta a la pregunta A, dice. La pregunta A nos decía cómo ubicamos a los alumnos, ¿no? Entonces, observamos que para poder ubicar a los 20 alumnos más altos, lo que hicimos fue ordenarlos de menor a mayor. Y observamos que los 20 últimos son los más altos. Y la talla de este grupo de 20 alumnos comenzó con el que estaba ubicado en la posición 20 y tenía un valor igual a 158 centímetros. Esta es nuestra cantidad de referencia, porque a partir de ahí estoy contando los 20 alumnos, ¿correcto? Ahí está la respuesta a la pregunta A. La pregunta B, ¿cómo podemos relacionar, no? Ahora, para calcular esta cantidad de referencia, este 158 que está ubicado en la posición 20, necesitamos o podríamos ubicar la posición del término que está al centro del total de datos y esto lo conseguimos. ¿Cómo lo conseguimos? Luego de dividir el total de datos aumentado en 1 y lo dividimos entre 2, ¿no? Entonces eso es lo que hicimos. Para ubicar este término de referencia, a nuestra cantidad total de datos le sumamos 1, 39 más 1, 40, entre 2, 20. Y 20 es la posición en que se encuentra nuestro valor de referencia. Ahí está, ¿ves? La posición y le hemos llamado mediana. Es la cantidad de datos aumentado en 1 dividido entre 2. Así ubicamos nuestro término de referencia que coincide con el término que está ubicado al centro y que le hemos denominado mediana. Ahí está. Se puede concluir que los últimos 20 alumnos que tienen tallas mayores o iguales a 158 conformarán el equipo de baloncesto. ¿Correcto? Observar eso. Y para la respuesta D, se observa que si se incorpora un alumno más a las pruebas, el valor del término que se encuentra al centro del total de datos, llamado mediana, ya no es un único valor, sino ahora tendremos dos valores centrales y el valor de la mediana sería el promedio de estos dos valores. Observemos. Cuando tengo una cantidad de datos par, entonces para calcular la posición de los dos valores que necesito para calcular la mediana, ¿sí? Tengo que hacer primero la cantidad de datos entre 2 y el otro término, la posición del otro término, va a ser la cantidad de datos sumada de 2 y dividido entre 2. Una vez que tengo esos dos valores, esos dos me indican la posición. Esos dos me indican la posición. Ahí está. Entonces, la respuesta a la alternativa es, los datos, luego de ser ordenados, ahora van a quedar divididos en dos grupos. Mira, ahí está. Y la mitad más baja es a partir del valor de uno de los términos centrales, que es 158, hacia atrás, ¿no? Ahí están. Esos son los grupos que son los menores, los 20 datos menores. Ahí está, ¿sí? Ahí están los 20 datos menores. Ahí está el primer grupo. ¿Cuál sería el segundo grupo? La mitad más alta.
Ahí están, del otro término central, porque son dos, hacia el término mayor, hacia el mayor de todos. Ahí también tenemos 20 datos y ahí está el segundo grupo. Grupo de los más altos, grupo de los más bajos. Y tenemos nuestros dos términos centrales que nos han ayudado a ubicarlos. ¿Está bien? Listo, jóvenes. Con esto estamos terminando nuestra primera situación. Muchas gracias por la atención prestada.